Alt R. Ok, grabando la clase del día martes 31 de agosto. ¡Ah! Me falta poco para pasar a agosto. ¡Oh, qué buena! Ya. Entonces, vamos a continuar con el tema. Vamos a empezar con un nuevo tema ahora, ¿ya? Porque ya terminamos, terminamos todo lo que tiene que ver con sistemas lineales y la inversa de matrices con el método de Gauss-Jordan. Y entonces lo que resta a ustedes por hacer es ejercicio, ejercitarse en eso. Y mañana a las 11:30, en la clase de ejercicios de mañana, deberíamos discutir ese tipo de problemas, sistemas lineales, inversas, con parámetros, etc. Entonces, hoy, como siempre en este curso andamos corto de tiempo, hoy vamos a empezar a trabajar con determinantes, que ya conocemos un poco de determinantes, ya conocemos determinantes de 2×2, de 3×3, pero vamos a hablar de determinantes de una manera, para matrices de n por n, y vamos a ver aplicaciones de los determinantes pronto, ¿no? Entonces, ok, entonces vamos a buscar, vamos a empezar con una siguiente definición para poder eventualmente definir el determinante de una matriz de n por n. Vamos a definir los menores. Definición 2. Esta es la definición. Esto está en la página 97, en Grossman. Pues ahora voy a trabajar con el siguiente PDF, Grossman Determinantes, que se llama, que está disponible en el Moodle, como siempre. Grossman Determinantes. Así que estamos trabajando ahora sobre este nuevo PDF y vamos a definir lo que es un menor. Entonces, sea A, esta es la definición de menor, sea A una matriz de n por n. Bueno, vamos a trabajar sobre los reales, pero ustedes ya saben de que... Camila, por favor, deja ingresar al estudiante. Y digo, sea A una matriz de n por n, con coeficientes reales, puede ser cualquier otro cuerpo. Y entonces vamos a definir el menor J. Eso le vamos a llamar, sea I, sea M y J. Entonces, ¿qué cosa es el M y J? Primero es una matriz, la matriz de tamaño inferior, de n-1 por n-1. M y J es la matriz de n-1 por n-1, ¿no? Que se obtiene de A. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se define? Y se obtiene de A al eliminar la fila I y la columna J. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si A fuera la matriz que está acá, 2, menos 1, 4, 0, 1, 5, 6, 3, menos 4. ¿Ya? Entonces puedo yo hallar encontramos el M13. El M13. Por supuesto, como aquí en una matriz de n por n voy a tener n cuadrado coeficientes. Y entonces van a ver n cuadrado. Bueno, no lo hagamos en general, hagamos en el caso de 3×3. Este ejemplo. Si tengo una matriz de 3×3, entonces la pregunta es ¿cuántos menores habrá? Porque aquí dice que yo puedo elegir m y j para cualquier i, para cualquier j. Entonces, tengo 3 filas. El i representa las filas, tengo 3 filas. Y las j las columnas, tengo 3 columnas, van a haber 9 posibles. Menores. Uno por cada posición. Y eso se cumple en general. Si tengo una matriz de n por n, voy a tener n cuadrado de estos menores. Y esto menor es una matriz, pero es más chica, ¿ya? Y es de, no es de 3×3, es de 2×2. Así que voy a tener 9 matrices, 9 menores de 2×2. Uno de ellos es el M13. ¿Qué significa M13? Que tengo que eliminar la primera fila y la tercera columna. Entonces esta matriz va a ser esta. 0, 1, 6, 3.
pasa si yo quiero hacer la 3, 2? La matriz, la menor o el menor M32. Tengo que ubicarme eliminar la tercera fila y la segunda columna. Entonces aquí me va a dar la matriz 2, 0, 4, 5. Y así, hay 7 más, porque son 9 en total. Ahí obtuve 2, ¿no? Como ejemplo. Y son exactamente los que, por coincidencia, los que elige el autor del libro. Así que tengo la definición de un menor. El menor IJ, MIJ. ¿Ya? Y bueno, aquí hay otro ejemplo, pero ya se entiende cuál es la idea, ¿no? Y ahora tengo que definir el menor y ahora voy a definir el cofactor. Y estas definiciones van a ser importantes para después hallar, hacer una definición de la adjunta y hallar la inversa de una matriz por medio de determinante, etc. Yo tengo esa definición y ahora viene la definición. Es la definición 1 y tengo la definición 2. Definición, y esta está en la página siguiente. Página 98. ¿Okay? Entonces, nuevamente sea A una matriz de N por N. ¿Ya? Y ahora ya no vamos a definir una submatriz de tamaño N-1 por N-1, como lo hicimos acá. Ahora vamos a definir un número asociado. ¿Ya? Entonces, el IJésimo, esta es la terminología que usa el autor, ¿ya? O el traductor. Capaz que el gringo también haya escrito IJ's factor o algo así. Y IJésimo, cofactor, el IJésimo cofactor de A. Entonces aquí, generalmente uno cuando define un objeto, lo pone en cursiva, pero como yo puedo usar cursiva, lo subrayo. El menor, estamos definiendo el menor y aquí estamos definiendo IJésimo cofactor. O también llamado el cofactor de la posición IJ. El IJésimo cofactor de A es un número y va a ser el número siguiente. Menos 1 a la I más J por el determinante del menor correspondiente. Es una matriz que está definida acá, de N-1 por N-1. Entonces, claro, esto para hallar el cofactor A y J requiere calcular un determinante de una matriz de tamaño menor, no N por N, sino N-1 por N-1. Ese es el cofactor de la posición IJ. Entonces, bueno, veamos aquí cuál sería en este ejemplo, el ejemplo continuado, ejemplo continuación. Es decir, con la misma matriz, ¿ya? La misma matriz voy a elegir, voy a calcular el cofactor aquí A32. ¿Por qué voy a hacer el A32? Porque ya tengo la M32, la matriz que necesito. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Primero, aquí hay un signo, porque tengo un menos 1 a la I más J, 3 más 2 es 5, así que impar. Entonces aquí me queda, digámoslo, menos 1 a la 3 más 2, determinante de M32, y entonces aquí va a tener un signo menos, porque aquí tengo un 5, así que menos, y aquí M32 va a ser determinante de esta matriz, determinante de esta matriz, M32, y eso es simplemente menos 10. Ahí tengo el cofactor de la posición 3, 2. Nuevamente van a haber n cuadrado cofactores, que son números, ¿no? No como en el caso del menor, que son submatrices, que son números. Ya, pero existe la misma cantidad, 9, porque tengo 9 posibilidades, 9 elecciones de pares y J, que son las posiciones de la matriz. Y a medida que el n va creciendo, se hace cada vez más largo el cálculo. Pero nosotros vamos a usar estos conceptos para matrices de 3x3, esencialmente. Pero para matrices de mayor orden, vamos a ver que el método de Gauss-Jordan es mejor. Vamos a ver dos métodos para calcular determinantes.
Ya conocemos uno, o deberíamos conocer uno, me parece que aún no hacemos ningún ejercicio. No, pues no hemos hecho ningún ejercicio porque no conocemos las propiedades del determinante. Bueno, vamos a ver las propiedades determinantes de que el determinante de una matriz se puede calcular aún después de realizar operaciones elementales por filas o por columnas en la matriz. Y eso va a ser una gran ayuda para calcular determinantes. Y también vamos a ver que la inversa de una matriz, nosotros ya sabemos que la inversa se puede calcular con el método de Gauss, pero también vamos a ver un método que involucra a los cofactores para hallar la inversa. Y ese método para hallar la inversa usando los cofactores, estos objetos que estoy definiendo acá, es práctico para matrices de 3x3. Pero ya más allá, 4x4, es mejor usar propiedades de determinantes o hallar la inversa por el método de Gauss. Bueno, pero esto es útil porque tiene utilidad teórica también este concepto. Por eso estamos definiendo. Ok, ahí tengo las dos definiciones fundamentales. Tenemos la cancha aquí, vamos a hacer otras cosas. All right, se hizo un ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el objeto de todo esto? Es poder determinar el determinante. Entonces vamos a hacer la definición oficial del determinante, la definición. Entonces, sea A, una matriz general, completamente general de tamaño n con n, cuadradas, 1, 1, A1n, ya conocemos esto, AN1, ANN. Esta es una matriz de n por n sobre cualquier cuerpo, pero como estamos prefiriendo los reales, seguimos con los reales. No es una restricción invertida. Y entonces, se da entonces el determinante de A definiendo oficialmente por primera vez el determinante de A, que se escribe así. Lo voy a escribir, a veces lo voy a escribir como determinante de A, o a veces con 2 barras. Ahí pueden usarse esas dos notaciones por los usuarios, ¿no? ¿Cuál es el determinante de A? Es por definición, o está dado por, pongamos así, está dado por la siguiente fórmula. El determinante de A, o también A en 2 barras así, va a ser la siguiente expresión. El A sub 1 multiplicado por el cofactor de la posición correspondiente. A1. Es decir, tengo que calcular el producto del coeficiente A sub 1 por el determinante, el A sub 1, el A mayúscula, el cofactor. Entonces, cuando yo haga el cofactor A sub 1, aquí me va a dar un signo par, 1 más 1 es 2, entonces no hay signo. Claro que tengo que ahí calcular el determinante del menor M11. Es decir, recuerden que M11 se obtiene ignorando la primera columna y la primera fila. Entonces me va a dar el determinante de una matriz más chica, el A11. Y después me tengo que mover a la posición A12. Esto nosotros lo hemos hecho varias veces ya, el caso de 3x3. Matriz de 3x3, ya lo hemos hecho. Entonces aquí A1, 2, y nuevamente borro la primera fila y la segunda columna y considero el menor, la matriz de n-1, con n-1 que resulta de borrar. Entonces tengo el menor 1, 2. Así, el último es A1n, y una manera sucinta de escribir esto es así. Ya, K igual 1. El autor usa K para no usar IJ, porque IJ lo usamos allá. Usamos la suma de K igual 1 hasta N, a su, ¿qué va variando aquí? El segundo coeficiente. El segundo índice, 1, 2, 1, 2, N. Entonces, tiene que poner 1K, mayúscula 1K.
Y esto también se conoce como el desarrollo de Laplace. Entonces vamos a recordar. ¿Dónde está mi borrador? ¿Dónde lo busqué? Este debe ser. Estoy usando. Desarrollo de Laplace. El determinante. Este es el desarrollo de Laplace no, así mejor. Desarrollo de Laplace de el determinante de A de acuerdo a la primera fila. Porque me estoy considerando los coeficientes de la primera fila. 1, 1, 1, 2, 1, 1. Desarrollo de Laplace de A de acuerdo a la primera fila. Primera fila. Entonces aquí recordamos al Marqués de Laplace. Un gran, bueno, en esa época en física y matemática estaban mucho más unidas de lo que están hoy. Entonces era naturalista, francés, de principios del siglo XIX, y era uno de los grandes sabios de Francia en la época en que Napoleón gobernaba ese país. Entonces estoy hablando de 1810, por ahí, 1808, y el Marqués de Laplace en esa época escribió estudiaba los planetas, entonces escribió un gran tratado que se llamó, no sé si era el nombre oficial, pero se conoce como Mecánica Celeste, donde él estudió los movimientos de los planetas, los efectos de la gravedad, los movimientos de los planetas. Entonces escribió un tremendo tratado y le regaló una copia al emperador, a Napoleón. Y Napoleón dijo, así como Napoleón era una persona con un ego un poco inflado, dijo, ya, lo voy a leer este mes. Entonces, leer ese libro en un mes sería una hazaña. Sí. Laplace tomó varios años en escribir. Y después, más adelante, en una reunión posterior que tuvieron Laplace y Bonaparte, el emperador le dijo a Laplace, Marqués de Laplace, ¿es cierto que en su obra no hay ninguna mención de Dios? Y Laplace dijo, Su Majestad, no tuve necesidad de esa hipótesis. Pues esa fue la respuesta. ¿Ya? Y esto era relevante porque cuando Newton escribió un tratado similar muchos años antes, Newton, como no hizo todos los cálculos necesarios, dijo, bueno, para que la gravedad no haga que los planetas choquen unos contra otros, entonces interviene la mano de Dios. Entonces eso aparece en un trabajo de Newton, eso es lo que leí. Bueno, pero Laplace dijo, yo no necesité suponer que existía Dios. Es una anécdota muy conocida de Laplace y Bonaparte. Bueno, en la época del Marqués de Laplace recién estaban aprendiendo estas cosas de los determinantes. Entonces estamos nosotros aprendiendo matemáticas importantes, digamos, la matemática del siglo XIX, que por supuesto sigue siendo válida y útil hoy. Por eso lo estamos aprendiendo. Ok, entonces calcule, hagamos un ejemplo. Calcule el determinante de A si A vale la siguiente matriz: 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4, 2, 1, 9, 6, 3, 2, 4, 8. Y seguramente ustedes ya en curso, quiero hacer una advertencia así, seguramente ustedes ya en cursos de física han tenido que calcular muchas veces determinantes de 3×3. Y cuando se calcula el determinante de 3×3, existe una regla mnemotécnica, o sea, para recordar cuál es la fórmula, que se llama el método de Sarrus o algo por el estilo, donde uno pone la matriz de 3×3 por acá, ¿ya? Sea lo que sea, ¿ya? Y uno entonces parece que repite los números aquí, 7, 11, 1, 2, y después tira líneas para allá, líneas para acá, y hace el cálculo y sale el determinante. Eso, el método de Sarrus, no sé, yo nunca lo he usado, por eso no sé exactamente cómo es. Pero ese método de Sarrus
No sé si te lo dije, porque tengo dos cursos de álgebra lineal, no sé si lo dije en el curso anterior, en el otro, en el de ayer, o con ustedes. Pero lo repito, en caso que se los haya dicho ya, no importa, se lo repito. Este método de Starr solamente funciona para matrices de 3x3, no hay de 4x4. ¿Ya? Entonces, si lo aplican ahí, van a obtener resultados equivocados. O sea, no van a obtener resultados, van a obtener puntos. Entonces, no se hace, el método de Starr tiene utilidad limitada en el caso de 3x3. Ahora tengo una matriz de 4x4, entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, voy a hacerlo de la única manera que conozco, que es con el método de Laplace, el desarrollo de Laplace con respecto a la primera fila. De hecho, para evitar escribir tanto aquí, vamos a calcular inmediatamente acá. ¿No? Calculemos este determinante. ¿No? Y por el método de Laplace, de acuerdo a la primera fila, entonces, la primera cosa que está muy a la derecha. Vamos a escribirlo acá. 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4, 2, 1, 9, 6, 3, 2, 4, 8. Y ahora quiero calcularlo de acuerdo a la primera fila. Ok, eso es 1 por. Y ahora tengo que considerar eliminar mentalmente la primera columna y la primera fila. Entonces, tengo que considerar este determinante chico. O sea, no chico, es más chico. Aún así es de 3 por 3. 2, 4, 8. ¿Okay? Después tengo que considerar el siguiente paso, que es con el segundo número, el segundo coeficiente de la primera fila. Ahora tengo que ubicarme acá. Pero ahora voy a estar, aquí no puse ningún signo porque estoy en la posición 1, 1. Pero aquí voy a estar en la posición 1, 2. Entonces, cuando yo haga el cofactor correspondiente, bueno, primero va 3 veces por el cofactor. Entonces, pongamos el cofactor. Menos 1 a la 1 más 2, porque estoy en la posición 1, 2. Y después viene, aquí no aparece porque, bueno, puedo escribirlo aquí para ser completo, ¿ya? Para no saltarme nada. Entonces, 1 por menos 1 a la 1 más 1. Porque tomé el coeficiente a 1, 1 y lo multipliqué por el cofactor de la posición. Están acostumbrados a hacerlo que ignoré esto porque yo sé que ahí no hay signo. La posición 1, 1 me da menos 1 al cuadrado que es positivo. Pero hay que escribirlo con todas sus letras por lo menos la primera vez. Ok, so, me paso a 1, 2, a este número, y tengo que multiplicarlo por el cofactor correspondiente. Tengo que eliminar esta columna y esta fila, y entonces aquí me va a quedar el determinante de esta matriz de 3 por 3, 2, 9, 6, 3, 4, 8. Yo tengo el segundo de esta posición. Ya, me faltan dos más, porque son 4. Más 5, menos 1. ¿En qué posición estoy aquí? 1, 3. ¿Y qué tengo que hacer? Eliminar mentalmente esta columna y esta fila. Entonces tengo que hacer 0, menos 1, 4. 2, 9. Oh, wait a minute, dije 3. Estoy aquí, entonces no puedo poner 9. Si ese 9 se ignora. 2, 1, 6. 3, 2, 8. Y solamente falta el último, que es la posición menos 1 a la 1, 4. Yes. Fila 1, posición 4. Aquí tengo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y aquí tengo que ignorar esta columna y esta fila y tengo que hacer este determinante. Ya, pero ustedes ven que esto no es muy eficiente porque ahora tengo que hacer 4 determinantes adicionales de 3 por 3. Entonces aquí tengo que poner 3 por 3, 3 por 3. Porque aquí la cosa ya se pone pesada porque bueno, este signo no importa. Pero aquí tengo un determinante de 3 por 3. Lo voy a tener que calcular a este nuevamente, voy a tener que aplicarle la misma fórmula. El método de Laplace para esto. Entonces tengo que ubicarme aquí. Este coeficiente en la posición 1, 1, yo sé que no hay signo, pero tengo que calcular el determinante, eliminar esta columna y esta fila y me da el determinante 9, 6, 4, 8. 9, 6, 4, 8. Entonces, tengo que hacer un montón de, tengo que hacer
3 determinantes 2 por 2 para hacer este, ¿verdad? Y después tengo que hacer lo mismo con estas otras 3. Entonces es un montón de trabajo, ¿verdad? Entonces, menos 3 por la posición, y ahora 1, 6, 2, 8. Y ahora más 4, 1, 9, 2, 4. 1, 9, 2, 4. Y ahí recién terminé con este. Recién terminé con ese. Y ahora tengo que hacer lo mismo para los otros. Aquí tengo. Menos 3. Aquí afortunadamente hay un 0. Entonces ese no cuenta porque es 0 por algo, no lo voy a tomar en cuenta. Pero aquí sí tengo que tomarlo en cuenta. Tengo el menos 3, el signo por la posición. Tengo que calcular directamente 2, 6, 3, 8. Y 4 más 4, 2, 9, 3, 4. Este. Ya, ahí terminé con el segundo. Siguiente estamos listos. Me faltan 2 más. Yo tengo más 5. Ahí tengo un 4, positivo signo. Nuevamente tengo un 0. Así que algo ayuda ahí que hay un 0. Entonces ahora tengo que calcular en esta posición y tengo que poner signo. Pero hay un signo ya ahí. Entonces va a tener un positivo. El determinante 2, 6, 3, 8. Más 4, 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. Ahí se terminó el tercero. Y el último, aquí tengo un negativo, menos 2. De aquí nuevamente tengo solamente 2 determinantes, porque es por el 0. Y aquí el signo menos también cambia el signo, y entonces me da 2, 9, 3, 4. 2, 9, 3, 4. Y ahora el 3, más 3, 2, 1, 3, 2. Un montón de trabajo. Bueno, pero hay que hacerlo, ya estoy en este ejemplo. No me puedo retirar en este momento. 9 por 8, menos 6 por 4, 24. 72 menos 24. O sea, trae un signo menos. De 24 menos 72. 8, 2 por 6, 12. 8 menos 12 menos 4. Con este menos es más. 12. 4, 2 por 9, 18. 4 menos 18 menos 14. Con ese 4 es menos 4 por 14. 4 por 4, 4 por 4, 16. 56. Menos 3, ya, y aquí tengo 2 por 8, 16, menos 6 por 3, 18, menos 2, pero con eso me da un más. Tengo 8, 3 por 9, 27, 8 menos 27, menos 19 por 4, menos 4 por 19, menos, debe ser algo así como 76, 4 por 1, 4 por 1, 4, 4 por 9, 36. Yes, 36. Ok, más. Más 16, 18. 4 menos 3. El último, menos 2. 2 por 4, 8. 3 por 9, 27. Más 4, más 3. Ya, estamos casi listos. 24. Veamos, ya. 24 menos 72 más 12 menos 56 menos 18 más 3 por 76. Ya, ahí no lo dejo, ¿ya? Menos, aquí hay un 2 positivo, entonces más 10. Aquí tengo 16 negativo, y con ese 32 positivo. Entonces voy a poner todos los positivos en un solo grupo. Tengo 24 más 12 más 3 por 76 más 10 más 42. Tengo suma estos dos menos 72 más 56 más 18. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Tengo un
42. Y aquí le puedo, aquí voy a sumar estos dos, me va a quedar un 36. Así que un 6 más 3 por 36 y 30 más 42, 72. Entonces me queda esto y aquí queda menos 56 y 18 y 60 y 74, me parece. 10, 74. Ya, pues ahora entonces uno llega y toma el celular que para algo sirva y hace el cálculo más. Esto es para demostrar que no podemos seguir usando este método, entre otras cosas. 3 por 76 más 6 menos 74, 160. Eso, ya, bueno, salvo error, debería ser el mismo número que aparece en el libro. A ver, veamos. Pero como ya me conozco a mí mismo, seguramente metí la pata y... Oh, no. Oh. Ya, bueno, aquí no hacen ninguna de estas cosas que hago yo, porque aquí dan la respuesta nomás. Bueno, entonces dice, el comentario que dice el autor, es claro, después de este ejemplo, es claro que el cálculo del determinante de una matriz de n por n puede ser tedioso. Es seguro, ¿no? Entonces dice, para evaluar un determinante de 4 por 4, debemos evaluar 4 determinantes de 3 por 3. Y para calcular determinantes de 5 por 5, hay que evaluar 5 determinantes de 4 por 4. Lo cual es lo mismo que calcular 20 determinantes de 3 por 3. Entonces no se puede. Entonces, dice, afortunadamente existen técnicas para simplificar enormemente estos cálculos. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, vamos a vamos a demostrar que el determinante de una matriz no cambia si realizamos operaciones elementales. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero primero vamos a tener que demostrar, o por lo menos enunciar, el hecho de que el determinante, el método de Laplace, no solamente sirve si uno lo aplica con la primera fila. El método de Laplace te permite hallar el determinante. Esto es importante, lo que estoy diciendo ahora y lo que voy a escribir ya es importante porque ya dije que íbamos a calcular determinantes usando operaciones elementales por filas, pero va a llegar un momento, va a llegar un momento en que el método de Laplace aún va a ser necesario, ¿no? El método de Laplace, como ustedes lo ven aquí, no es eficiente para calcular un determinante si el determinante tiene muchos números no nulos, pero una vez que sepamos que el determinante no cambia cuando yo hago operaciones elementales, va a llegar un momento en que uno deja de hacer operaciones elementales y aplica el método de Laplace porque existen ciertas matrices a las cuales el método de Laplace les funciona muy bien y el cálculo es muy rápido. Por ejemplo, una observación. Si A es una matriz triangular, ¿qué significa? A11, A12, A1N. Triangular significa que aquí hay un 0, aquí, bueno, en 2, no sé qué más viene, A2N, ¿no? Y después aquí hay otro 0 y aquí hay otro 0. Y aquí tengo A33, A3N. Y, bueno, triangular se refiere a que la forma es como si fuera un triángulo si uno ignora los ceros. Aquí tengo lo que se llama una matriz triangular, que debajo de la diagonal principal hay puro cero. Entonces, si nosotros tenemos una matriz, tenemos tanta suerte de llegar o de encontrarnos con una matriz de este estilo, por muy grande que sea, el hecho de que sea triangular hace que el método de Laplace sea particularmente simple, porque yo puedo calcular, como les decía, el método de Laplace no solamente funciona para la primera fila, también funciona para la primera columna o la segunda columna, etc. Yo no sé si voy a demostrar eso, pero por lo menos enunciemos el hecho, ¿no? Entonces,
Yo, de acuerdo a la definición, ya voy a aplicar el método de Laplace para esa matriz, ¿ya? Déjenla ahí en el refrigerador un ratito. Es aquí. Está igual 1 hasta n, lo que hicimos así fue la definición. Esa fue la definición del determinante, la fórmula de Laplace. El determinante por la primera, ¿dónde está? Por aquí lo tengo. Con respecto a la primera fila. Ya se me escapó la definición. Ah, ya, aquí está. Definición 4. Claro, así era la fórmula, ¿no? Eso es, entonces, es la fórmula para el determinante por el desarrollo de Laplace por primera fila. El desarrollo de Laplace por fila 1. Algo anda mal con este lápiz. Ya después lo reparo, ya. Tiene tinta, pero no pasa, tiene un bloqueo por ahí. Ya. Ahí está el desarrollo de Laplace por la fila 1. Entonces, lo que es cierto es que no tiene por qué ser, no hay ninguna preferencia con respecto a la fila 1. Yo puedo cambiarla, en vez de poner la fila 1, okay. En vez de poner la fila 1, yo puedo trabajar por cualquier fila en realidad. Así que va a ser la misma fórmula, pero en vez de tener 1, voy a tener el i. El i no, el k es el que varía, el i está fijo. Pero esto es el desarrollo de Laplace por la fila S. Entonces yo puedo trabajar por cualquier fila. Por ejemplo, si yo tuviera, la siguiente, tuviera que calcular el siguiente determinante. ¿Ya? Entonces, si tengo que calcular ese determinante, obviamente, y yo solamente conociera la fórmula de Laplace de acuerdo a la primera fila, estaría obligado a calcular 4 determinantes, ¿ya? De 3 por 3. Pero que me convendría mejor calcular el determinante de acuerdo al desarrollo de Laplace, pero con respecto a la tercera fila, porque aquí tiene 2 ceros. Entonces aquí no voy a tener que calcular 4 expresiones, sino que solamente 2, porque esto va a ser 0 por un determinante de 3 por 3, es 0, que no importa cuánto valga el determinante de 3 por 3 correspondiente, va a ser 0 por algo. Lo mismo acá. Entonces a uno le conviene ubicarse en la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible, por eso es que esto es útil, ¿verdad? Que a uno le pueda cambiar la fila. Y, como ya decía, también funciona por cualquier columna. Ahora va a tener la misma fórmula, k igual 1 hasta n, pero ahora el k varía acá y el que está fijo en la segunda componente. Entonces aquí es el desarrollo de Laplace por columna J. Columna J. ¿Sí? Eso se puede demostrar. Yo no sé si de hecho aquí no lo demuestra. La demostración de este teorema es difícil y se pospondrá para la próxima sección. Entonces el autor del libro no demuestra que uno puede calcular la determinante de acuerdo al desarrollo de Laplace por cualquier fila o columna. Entonces nosotros tampoco lo vamos a hacer porque debe ser muy largo, engorroso, ¿no? Y como les digo, no nos sobra el tiempo. Entonces ahí vamos a tener que aceptar nomás eso. Y ustedes siempre, como tienen acceso al libro, los interesados o las interesadas pueden leer la demostración en el libro. Ya, entonces aquí estamos bien, ¿ya? Y entonces ese tiene utilidad práctica, por ejemplo, para resolver ese tipo de determinantes. Ahí uno elige la fila que le conviene, la que tiene la mayor cantidad de ceros, no hay que ser más masoquista. Ok, entonces, ¿y ahora qué pasa con respecto? Ahora vamos a sacar del refrigerador esta matriz, ¿ya? ¿Qué pasa con ella? Ahora entonces yo le puedo, si yo quiero calcular el determinante de esta matriz, ¿ya? Entonces le vamos a sacar las líneas porque ya cumplió su rol, de explicar por qué se llama triangular.
Otro round tempranito, ya. Ok, so. Ya, ok. Entonces ahora hago el desarrollo de la plaza determinante con respecto a la primera columna nomás, porque aquí tengo un montón de ceros. Obviamente que voy a elegir la primera columna, es decir, esta fórmula con J igual a 1. Entonces ustedes ven que va variándose el K y el J está siempre fijo en la columna 1. Entonces va a tener que ser A11 por algo y después A21 por algo, pero es que el A21 es 0. Entonces aquí en esta suma, para esta matriz, en esta suma hay un solo término, que es el A11 por la matriz correspondiente. Entonces aquí me paro acá y elimino esta columna y esta fila y calculo este determinante. Ya, pero aquí la situación es similar, porque aquí tengo lo único que cambia es que ya no es A11, es A22, pero nuevamente hay puros ceros debajo. Entonces le aplico nuevamente el método de Laplace a esta matriz más chica, pero de acuerdo a la primera columna, así que tengo que borrar esto y me bajo acá. Por aquí es la misma historia, entonces esto se puede hacer por inducción. Entonces aquí tengo A11, A22, ANN. Entonces el determinante de una matriz triangular por el método de Laplace es papita, pues el producto de los elementos de la diagonal. Eso es por la forma especial de la matriz, porque es triangular, ¿ya? Así que, claro, ahí para ese tipo de matrices, el método de Laplace con respecto a la columna, ¿cierto? El desarrollo por columna. La columna J, en este caso la 1, cada vez es la misma, la columna 1. Es muy simple, ¿no? Y claro que hay otras matrices que no son así, que son, pero igual se les puede aplicar porque tengo ahí una otra que serán quizá, eso se llama triangular superior, porque el triángulo está arriba, ¿no? Pero de repente voy a tener matrices que sean triangulares inferiores. Similar, aquí hay varios números, a N1, ¿ya? No me importa, pero aquí también es triangular, pero el triángulo está abajo. Ya bien, entonces, ¿qué haría yo acá? Entonces yo aquí desarrollo el determinante por el método de Laplace, pero de acuerdo a la fila, a la primera fila, porque es la que tiene la mayor cantidad. Aquí la columna 1 es la que tenía la mayor cantidad de ceros. Aquí la fila 1 es la que tiene la mayor cantidad de ceros. Entonces usaría esta fórmula, la original, ¿ya? Y aquí me va a quedar A11, borrar imaginariamente y aplicar la misma idea acá. De aquí es similar, entonces nuevamente es lo mismo. ANN, determinante de los elementos de la diagonal, es porque es triangular. Ok, so, ¿y qué pasa si, qué pasa una variación? A ver, ¿qué pasa si fuera anti-triangular? O sea, ¿cómo sería? A ver, hagamos un ejemplo numérico mejor. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 0, 0, 0. Esa que está ahí es triangular, pero con respecto a, o sea, la antidiagonal es la que cuenta acá. La antidiagonal es de 3×3, que se puede hablar de la antidiagonal. Entonces, triangular también, pero de distinto tipo. Es una triangular superior, pero el triángulo que aquí no está allá. Este es un triángulo superior derecho, este es un triángulo superior izquierdo. Y hay una cuarta que sería como esta, pero con la antidiagonal, ¿no? Y aquí, ¿cómo lo hago yo? Bueno, es que la misma idea nomás, porque entonces ahora yo desarrollo para esta, aplico el método de Laplace con respecto a esta columna, y aquí tengo una elección múltiple, porque puedo elegir esa columna, o también puedo elegir hacerlo con respecto a esta fila. Y debe dar lo mismo, si las fórmulas son correctas, ¿cierto? Entonces yo podría, hagámoslo con respecto a la última fila, a ver, este determinante con respecto a la última fila. Entonces, aquí estoy, entonces esto va a ser posición, en la posición a 3, 1. 3, 1, entonces ni siquiera voy a escribir el signo, simplemente lo voy a tener en la memoria. Menos 1 a la 3 más 1, 4 positivo, no hay signo, 7 por 4, 5, 6, 0. Ya, entonces aquí es papita, porque, bueno, no es como, hay que tener cuidado aquí, porque no sé yo si va a salir el producto, aquí salió el producto de los elementos de la diagonal principal.
Y aquí también. Aquí no está claro que vaya a salir el producto de los elementos de la antidiagonal. Veamos que hasta dónde, digamos, hasta dónde llega el análogo. Probablemente así va a ser, pero hay que comprobarlo. Aquí tengo 4, 6 por 5 negativo, así que me queda 7 por 6 por 5, pero hay un signo negativo. Entonces, efectivamente, son el producto de los elementos de la antidiagonal, pero el hecho de que sea anti y no la diagonal principal provoca la aparición del signo. Bueno, en todo caso, como les digo, no es necesario memorizar estas cosas, porque vamos a ver el método de operaciones por filas y columnas para calcular determinantes, y el método de Laplace se va a aplicar como golpe de gracia para matar el problema. ¿Cachai? Disculpa la violencia. Pero cuando ya lleguemos, tengamos la matriz bien simplificada con las operaciones por fila y columna, y ya veamos que aparece algo así triangular, o como esto, entonces ahí le vamos a aplicar una de estas fórmulas. Entonces, el método, por eso que el método de Laplace todavía sí que es útil a pesar de su complicación, de que es complicado porque se aplica en un cierto momento del algoritmo, en un cierto paso del cálculo al final. ¿No? Por eso es necesario conocerlo. Que sea difícil aplicarlo al principio de una matriz complicada, pero hay que conocerlo. Entonces, lo que yo he prometido ya hace un buen rato es las propiedades de determinante que me van a permitir, hacer operaciones por filas y por columnas. Entonces, dice, aquí dice, enunciaremos y demostraremos algunas propiedades adicionales de los determinantes. Ya, en cada caso, vamos a suponer que hace una matriz de n por n, obvio, si no se puede calcular una que no sea cuadrada. Dice, la propiedad 1, dice, se verá que estas propiedades pueden ser usadas para reducir enormemente el trabajo de calcular determinantes. Entonces, veamos las propiedades. Propiedades del determinante. Propiedades del determinante. La 1, propiedad 1. Si una fila, no, esto está mal escrito. Cualquier fila o columna de A es el vector 0, entonces determinante 0. No sé si está bien escrito ya. Entonces, si cualquier fila o columna. Profe, Diga, no sé si está mala la conexión o se desenfocó la cámara. yes. No tengo los lentes puestos. Ya, ahí hay un problema con la. Claro, vamos a ver si se puede alterarlo. Ahí se enfocó mejor, ¿o no? Ahí se ve mejor. Sí. Yo tengo desconectado el autoenfoque en todo caso. Mira, no, la cámara no sigue mi mano, ¿viste? No sigue el movimiento. ¿Ya? Entonces el autoenfoque está eliminado. Lo que pasa es que a veces la conexión de internet se cae nomás, o se reduce. ¿Ya? Cuando ocurra eso, escribiré más grande nomás. ¿Ya? Tienen que avisarme, ¿no? Ya, propiedad 1. Si A tiene una fila o una columna compuesta enteramente de ceros. Esto está mejor escrito. Eso, compuesta enteramente de ceros. Entonces, el determinante es 0. Si A tiene una fila o una columna compuesta completamente de ceros, el determinante es 0. Esa es la propiedad 1. Bueno, la demostración que voy a hacer es una trampa porque voy a usar el método de Laplace de acuerdo a la fila en cuestión o la columna en cuestión
y va a ser claro, pero es que no he demostrado el método de Laplace, no he demostrado la fórmula. Entonces, ya, si yo tengo una matriz A que tiene esta gracia, ya, digamos que tiene esta fila, la fila i-ésima, es 0, puro 0. Y el resto aquí hay otros números, ¿verdad? Entonces, hay otros números. En este caso, yo calculo determinante de acuerdo al método de Laplace correspondiente a la fila que tiene puro 0. Entonces, la fórmula queda, porque 0 por un determinante más chico, ¿no es cierto? Pero va a ser 0 por algo. 0 por un determinante más chico. Después me muevo al siguiente, va a ser 0 por otro más chico, etcétera. Y 0 en todas partes. Así que 0, aunque hay 0. Y la idea es la misma. Si tengo una columna puro 0, calculo determinante de acuerdo a aquella columna que tiene puro 0, usando la fórmula de Laplace, la cual no he demostrado. Claro. Digamos que si me creen la fórmula de Laplace, esta demostración está buena. Es válida. Ok. Ahora, esa es la propiedad 1. Propiedad 2. Va dando ejemplo cada vez que hay una propiedad, dando ejemplo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer después todo justito. Propiedad. Oh, no. Propiedad 2. Propiedad 2. Propiedad 2. Dice, si la fila I o la columna J se multiplica por un coeficiente, el coeficiente se factoriza. Entonces, toda esa cháchara, vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, voy a considerar una nueva matriz, no la A, ¿verdad? Le voy a llamar B. ¿Y qué se diferencia de A? Tiene casi todo igual. Es casi idénticamente igual a la matriz A. ¿Cuál es la única diferencia? Es que la fila I la estoy multiplicando por un mismo coeficiente. Ahí viene CAI2, CAIN. Esta es la fila I. La fila I de la matriz A la multipliqué por un número. C, el mismo, ya, no nulo, obviamente, porque si no, número, porque si no estoy allá. C distinto al C. CAI1, CAI2, CAI10. Ok, entonces, ¿qué pasa en este caso? No, entonces ahora voy a calcular el determinante. Ya, entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a calcular el determinante de esta nueva matriz D, que no es la A. Si después de la A, el hecho de que a la fila de la iésima fila de la matriz A la multiplique por C. Se calculo el determinante de D. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular con el método de Laplace de acuerdo a esta fila. Entonces va a quedar C, A y 1. Estoy acá. Y elimino imaginariamente esta columna y esta fila y me da la matriz, una matriz, aquí tengo que poner una IJ, o sea, no, B y J, B y 1. Recuerden que esto significa el cofactor de la posición, pero de la matriz nueva, P, no la A. Pero es que noten ustedes que si yo estoy eliminando esta, y también esta, estoy ignorando la primera columna y la iésima, fuera de esta fila, la matriz B es idéntica con la A, entonces aquí yo puedo poner A y 1 sin ningún problema, ¿ya? Ir cambiando. Ahora, estoy aquí.
Este recuerde que es cofactor, ya viene con su signo, etc. Entonces, estoy solamente aplicando el método de Laplace, la fórmula. Y ahora tengo que hacer CAI2, BI2. ¿Ya? Y la misma razón, el razonamiento es que esto es lo mismo que AI2. Así. Más CAIN, BIN, es lo mismo que CAIN, AIN. Y ustedes ven C en todas partes, lo factorizo. Lo factorizo, me queda C veces AI1 mayúscula más AIN mayúscula, y esta es el determinante de A no. Si es que es el determinante de P, el C sale fuera. Entonces, llegado a este punto, tengo que hacer una observación importante, ¿ya? Porque ya he tenido estudiantes que se han confundido con este problema, entonces tengo que tener mucho cuidado en explicarlo. Observación. Tengo los dedos frescos, ya. All right, so. Oh, yeah. Observación. 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 ¿Qué pasa si yo a una matriz entera la multiplico por una constante? Pues ahora no estoy hablando de determinantes, ahora estoy hablando de multiplicar una matriz por una constante. ¿Cuál era la definición? ¿Alguien se acuerda? La constante, la definición es que la constante multiplica cada uno de los coeficientes, ¿ya? CA11, CA1N, CAN1, CANN. Una matriz multiplicada por una constante, la constante multiplica a todos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa entonces si yo quiero calcular el determinante de esta matriz? Una constante por A. Bueno, aquí voy a usar la propiedad 2, pero la propiedad 2 aquí está para una sola fila y aquí tengo la misma situación, pero para cada una de estas filas. Entonces, de acuerdo a la propiedad 2, aquí puedo, como el C aparece como coeficiente, como factor común de toda la fila, aquí voy a poder sacar un C de la primera fila. A11, A1N, y el resto sigue quedando igual. Porque no me he concentrado en la primera fila, ¿no? ¿Ok? Ahí apareció el C, porque apliqué la propiedad 2. Pero ahora voy a aplicar la propiedad 2 también con respecto a esta fila. Ahí aparece otro C. Y luego con todas las demás. Entonces aparece el C, la constante, pero aparece a la potencia n, que es el número de filas. Así que si yo a una matriz la multiplico por una constante y tomo el determinante, la constante sale a la potencia enésima. Porque por la definición de multiplicar una matriz por una constante, tiene que multiplicar cada fila, ¿no? Entonces, esto no tiene que confundirse con la propiedad 2, porque esta matriz que está acá, esta matriz no es igual a la matriz C por A, porque aquí el C solamente multiplica una fila en particular. La propiedad 2 entonces significa que por cada vez que tenga un factor común de una fila, sale como factor del determinante completo. Y si el C multiplica toda la fila, tiene que salir a la potencia enésima, ¿no? Entonces, esa es la, ojo, hay que tener mucho cuidado, no hay que confundirse. Ya, ¿para qué sirve la propiedad
¿Para qué sirve la propiedad de 2? Bueno, para muchas cosas, pero por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo chiquito, ¿ya? Un ejemplo chiquito para ver la película. Calcule el determinante de 32 calcule ese determinante. Ya, entonces, debe usar la propiedad. ¿Ya? 32, yo aquí tengo 32 por 2, así que 32 lo puedo sacar de la primera fila. 1, 2. Y creo que 81 por 3 es 243, 3 por 8, 24 de 10, correcto. Entonces aquí puedo sacar, bueno, lo voy a dejar así nomás, porque apliqué la propiedad, la propiedad 2 con respecto a la primera. Y ahora puedo aplicar la propiedad 2 con respecto a la segunda. Se va a quedar aquí menos 81 por 32 por 1, 2, 1. Le saqué el menos 81 para afuera, completo. 3 menos 2, 1. Así que el determinante es menos 32 por 81. Es decir, este por eso. Coincidencia. Ahí apliqué la propiedad 2 veces. Ah, ojo que observación. Aquí yo puedo hacerlo de más de una manera, porque yo también, bueno, aún no hemos visto que la propiedad 2 también funciona para las columnas, ¿ya? Hasta el momento no hemos visto eso. Si apliquemos filas nomás, pues entonces se me y la cola. Ya, ok, pero de aquí saco un 3. Y de aquí también saco un 3. Ya, ahí está. Pronto vamos a ver que yo también puedo factorizar de la primera columna. Puedo sacar el 3 de acá y el 2 de acá. O también puedo sacar un 3 de acá y también un 3 de acá. Porque este es 3 por 2 y este es 3 por 4. Se puede hacer de muchas maneras. Ya, bueno, aquí ustedes ven 4 menos 3 por 3, 6 menos 2, menos 18. ¿Okay? All right, yes. Dice que 3 y 3, y 3 y 3 de acá. Sería 4 menos 2 por 3, 6, menos 2, 9 por menos 2, menos 18. Ya. Ahí entonces ven que esa propiedad es muy útil. Propiedad 2. Simplifica algo la vida. La propiedad 3, son 3 nomás. Con 3 basta y sobra. Y con 3 somos felices. A ver. 3. Propiedad 3. Oh, a propósito, esto no lo menciona aquí, dice, no lo mencioné yo, pero el libro sí lo menciona, dice la propiedad 2. Si la fila iésima se multiplica por C, ocurre lo que expliqué, pero también dice, si la columna J, o sea, si uno hace la misma idea, bueno, es que la demostración propiedad 2 continuado, o sea, propiedad 2 continuado, ya me olvidé de algo, de que si yo tengo que el C multiplica a la columna J. Y el resto queda igual. O sea, es similar a lo de la fila, pero con una columna. Bueno, la demostración también es lo mismo, porque ahora yo en vez de hacer el método de la clase de acuerdo a la fila I, no con respecto a la columna J, y nuevamente aparece el C. Esta nueva matriz P', donde le multiplico la columna J por C, también me va a dar C por A, determinante. También el C lo puedo factorizar de la columna. Entonces, eso es la misma demostración, porque yo podría factorizar, calcular este determinante, que ya sé que vale esto, pero podría calcularlo factorizando. Lo voy a repetir aquí, lo voy a escribir de nuevo.
Entonces ahora este determinante, en vez de sacarle un 3 de la primera fila o de la segunda, me saco de la columna. Entonces aquí tengo un 3 de la primera columna y aquí voy a sacar otro 3. No, de hecho voy a sacar un 3 de acá. ¿Ya? Entonces va a quedar 1, 3, 6, 12. Y después de la segunda columna no voy a sacar otro 3, porque si saco otro 3, me va a quedar un 3 cuadrado igual que antes. De aquí voy a sacar un 2, porque también el 2 factor común. Entonces aquí va a quedar 2 por 3, 1, 3, 3, 6, porque saqué 2 factor común. ¿Verdad? Entonces aquí va a quedar 6 menos 3 por 3, 9, menos 3. 2 por 3 por menos 3, también conocido como menos 18. ¿Ven que es lo mismo? Pero claro, hice diferente el método. O sea, metí los factores de manera diferente. Entonces, antes de que metan la pata, perdón, antes que se equivoquen, ya, ese determinante. Entonces, no vengan aquí con que, voy a sacar el factor 2 acá. Va a ser 2 por, saco un 2, entonces de aquí, y de, no, castíguese, antes de ni lo pienses, ¿ya? Uno puede sacar un factor común de una fila o de una columna, pero no de la diagonal, ni de la antidiagonal, ni ninguna otra cosa rara que se le ocurra, ¿ya? Así que, por favor, esto no funciona. Solamente por filas o columnas, no por cosas diagonales dentro de la matriz. No se puede sacar factores de eso. ¿Por qué? Porque fíjense en la demostración. En la demostración de las propiedades usamos el método de Laplace. El método de Laplace está para filas o columnas, no para diagonales, ni antidiagonales, ni caminos de serpiente dentro de la matriz. No. Si fuera así, entonces sería fácil la matemática. Yo no tendría trabajo. Ya, ok. Sería un desastre, porque calcula a la pinta del usuario. No, yo voy a sacar un factor de acá y uno porque es más fácil, se me simplifica la vida. Sí, pero habrían tantos determinantes como personas en el mundo, ya. Ok, so, vamos a, ya, bien. Entonces, no se hace así. Y la propiedad 3 es la más cotetuda. Este gallo, ¿por qué me da más de 3? No, viste que es ineficiente. Propiedad. Este es la 2. Después de la propiedad. Mira, dice la propiedad 3, para que ustedes vean, la propiedad 3. Que si, que si a una matriz, digamos, si a una columna le sumo otra columna, realmente va a ser igual. Y lo hace por columna. Después dice, si le cambio el signo, etcétera. Entonces, mejor vamos a la propiedad que hace todo, que engloba todas esas. O sea que tengo, no puedo yo estar haciendo la propiedad 4, la 5, la 6. Hagamos la propiedad 7. Esta es la que vale. ¿Ya? La propiedad 7, o sea, mira, aquí yo estoy, entonces yo hice la propiedad, yo expliqué la propiedad 1 y 2. Y después me salté a la 7. ¿Por qué? Bueno, porque la propiedad 3, 4, las que faltan, 3, 4, 5, 6, son casos particulares de la propiedad 7. Entonces mejor enuncio la propiedad 7 que hace que todo demás sea superfluo. ¿No? Entonces, escribe demasiado el autor, hace muchos casos, entonces este autor es el equivalente literario de aquellas personas que les encanta hablar más de la cuenta. Escribe más de la cuenta. Yeah. Okay. So, si un múltiplo de una fila o columna, ya, también funciona por columna. Si un múltiplo de una fila o columna. Pero ¿esta es la propiedad 3 o...? Ok, lo voy a repetir. Voy a escribir acá para que todo el mundo lo sepa, ¿ya? Propiedades
3, 4, 5 y 6 son casos particulares de propiedad 7. ¿Ya? O de la combinación de propiedad 7, 1 y 2. ¿Ya? Entonces no voy a tratarme otros 20 minutos escribiendo propiedad 3, 4, 5, 6, porque con que escriba esta estoy listo. ¿De acuerdo? Si un múltiplo de una fila o una columna se suma a una fila, a otra fila, a otra fila. Se suma a otra fila o columna. Puede ser. Propiedad 7. Si un múltiplo de una fila o columna se suma a otra fila o columna de A, el determinante no cambia. No cambia. Entonces, veamos por qué. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo siguiente, ¿sí? Que si yo calculo el determinante de B, ¿cuál es la matriz B? Es lo mismo que la matriz A, excepto que en la... No, voy a mandar esto para ver. Ok. Entonces, voy a escribir igual como lo escribí acá, porque aquí sí le he hecho un toque. Aquí tengo mi fila, la fila I, que está sin cambio. ¿Ya? Esa no es la que voy a cambiar. La que voy a cambiar es la fila J. Todo igual, todo igual. Primera fila igual, segunda fila igual, y la fila y encima igual, todo igual a la matriz A, ¿ya? ¿Y dónde va a estar el cambio? En la fila J. Y a la fila J le voy a sumar un múltiplo de la fila I. O sea, a esta le sumo un múltiplo de esa. Entonces aquí tengo ese primer factor. Y aquí el último va a ser AJN más CAIN. O sea, el correspondiente, pero más el mismo múltiplo de esto. Entonces, eso es lo único que cambia. Yo presto todo igual. Entonces estoy haciendo el caso fila. A la fila J, esta es la fila J. Esto es la fila I. La nueva fila J es la original más un múltiplo, más C veces la fila I. Entonces lo que estoy diciendo es que este no cambia. ¿Ya? No cambia, que aquí me va a dar lo mismo que el determinante de A. Eso es lo que tengo que verificar. Y en el libro, ¿cómo lo hace? Él demuestra eso usando la propiedad 3, la 4, la 5, que hizo como casos previos. Pero lo que yo digo es que no es necesario hacer eso. Que no es necesario hacer esos casos particulares, 3, 4, 5, porque esto se puede demostrar, se debe poder demostrar con el método de Laplace. Pues aquí en el libro lo hacen con otras porque hacen unos casos particulares y después usan los casos particulares para hacer esto. Entonces, a ver cómo lo podemos hacer con el método de Laplace. Lo que pasa es que esta demostración no está acá en el libro, como te digo, ya usa los casos particulares previos, pero que no quería yo tener que hacer todos los casos 3, 4, 5. Entonces, se me ocurre, no lo he hecho, no está aquí en el libro, se me ocurre que la demostración debería ser la siguiente. El determinante de P, a ver si me sale y si tengo el tiempo. El determinante de P, la matriz P, lo voy a hacer con respecto a la fila J. Entonces va a ser la suma
de K igual 1. Oh, rojo, no rojo. Azul. Ok, so, el determinante de P es la suma de K igual 1 hasta N, y dije que lo iba a hacer con respecto a la fila J de la matriz P, ¿no es cierto? Entonces aquí viene, ¿qué es lo que viene? P, J, porque la fila está fija. El K es el que varía. ¿Ok? Yes. Y esto, este es el cofactor de la matriz B, y este es el coeficiente de la matriz B. Esa es la fórmula de Laplace que estoy usando. Cuando hicimos la definición original era 1. ¿Se acuerdan? A1K, A mayúscula 1K. Y eso era porque era por la fila 1, pero ahora estoy haciendo la fila J. Y la matriz A ya no es A, sino es B. Eso está bien. Eso está bien. Ok, so. Es aquí el problema que se va a complicar con el ya, ok. So, it doesn't matter. No importa. Entonces, ya, el BJK, ¿cuánto vale? Va a ser la suma de K igual 1 hasta N. ¿Y el BJK cuánto es? Es A, J, 1, 2, 3, N. Es JK. A, JK más C, A, I, J. Porque el 1... no, K, porque este va variando. Así que esto debe ser K. Yes. Aquí no depende de J lo que estoy adicionando, porque es un múltiplo de esta fila. Viene CAI1, CAI2, CAIN. Ya, bien, maravilla. Y aquí, el BJK. Entonces, cuando yo estoy en la posición JK, por ejemplo, K igual a 1, tengo que borrar esto, esta columna y esta fila. Y determinar afuera puro ánodo. Así que esto es lo mismo que AJK. Lo mismo que la matriz A afuera. ¿Verdad? Entonces, ok. Entonces, lo que hay que hacer aquí, entonces hay que separar. Porque AJK, AJK, K igual 1, K igual 1 hasta N, más este constante, y queda la suma A y K, AJK. K igual 1 hasta N. ¿Ya? Y este debería ser 0 probablemente porque va a tener, porque este determinante, ¿cuál es? Aquí el que varía es el 1. Entonces, seguramente este determinante va a ser de una matriz que se obtiene de AJ. Se obtiene de la matriz A, esta se obtiene reemplazándole la fila J por la fila I. Entonces, esta matriz tiene dos filas repetidas. Y esa es una de las propiedades que no vimos. Cuando tiene dos filas repetidas es porque da 0. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 0. Bueno, eso lo vamos a demostrar eventualmente. Cuando una matriz, porque una de las propiedades debe ser, cuando yo tengo una matriz que tiene dos filas repetidas, el determinante da 0. Eso debe ser una de las propiedades que me salté. 3, 4, 5, 6, 7. Ahora veamos cuál es. Pero hicimos la 1 y la 2. La propiedad 1, ¿cuál era? La propiedad 1 era de que si tengo una fila completa de ceros, pues hagamos la propiedad 1. O sea, la propiedad 1 ya la hicimos. Si tengo una fila completa de ceros. Entonces, recuerden que si yo tengo recordatorio, propiedad 1, y tengo una fila completa de ceros, o columna completamente de ceros, y aquí un número, etcétera, no me importa, esto va a dar determinante 0. ¿No? Esa es la propiedad 1, esa sí la mencioné. ¿Ya? Esa es la propiedad 1, y la propiedad 2, que también la mencioné, esa fue que decía, ¿dónde está? Que si a una fila yo la multiplicaba por un mismo coeficiente, ¿ya? Y aquí era lo mismo, el C salía afuera. Esa fue la propiedad 2, ¿ya? Ok, y lo que me falta es la propiedad donde hay una fila repetida, que esa es la que estoy usando acá. Entonces busquemos esa y esa la mencionamos, ¿ya? La que tiene filas repetidas. Esta es la propiedad 5, esa es la que me falta. Propiedad 5.
Si A tiene dos filas repetidas, si A tiene dos filas iguales, o columnas iguales, entonces el determinante vale 0. Y esa es la propiedad yes. Esa es una propiedad, y la propiedad 4 voy a necesitar la propiedad 4. Entonces, en el fondo la voy a hacer igual nomás, un poco desordenado nomás, no cambió. Bueno, pero lo que me va a importar es que estas las vamos a usar para hacer cálculos prácticos, ¿ya? Se me murieron los lápices. Este tiene problema de... Ya, ok. Verde, ya. Propiedad 4. Propiedad 4, sí. Propiedad 4. Entonces, where's the proper 4? Se intercambian. Sí, se intercambian. Intercambian dos filas o dos columnas. Si se intercambian dos filas o dos columnas, entonces el determinante, o sea, si la matriz P se obtiene de A intercambiando dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. ¿Ya? Entonces el efecto de cambiar dos filas por columnas cambia el signo del determinante. ¿Ya? Y esto, entonces, esto lo vamos a creer por ahora, ¿ya? Mañana, capaz, el jueves se lo voy a demostrar con el método de Laplace, pero esta es otra de las propiedades. Entonces, el jueves la demuestro. El jueves se demostrará. Entonces, ya, entonces estábamos con el tema este de que aparecía en la demostración de la propiedad 7, aparecía una matriz, un determinante así, A y K, JK. ¿Ya? Y daba 0 esto, porque había la fila JS era lo mismo que la iésima. Entonces tenía dos filas iguales, entonces estábamos usando la propiedad 5. Si tiene dos filas iguales, ¿por qué el determinante da 0? Entonces de la propiedad 5 sigue de la cuarta propiedad, porque si yo tuviera dos filas iguales, si tengo una matriz A que tiene dos filas iguales, por ejemplo, aquí tengo A11, ¿ya? 1N. Supongamos que las dos filas que son iguales son la primera y la segunda, para simplificar, ¿ya? No tiene por qué ser, pero las puedo la demostración es similar para otras filas. Lo que pasa es que no quiero usar una J aquí, etc. ¿Qué pasa si tuviera... ¿Qué pasa si la primera y segunda... ¿Qué pasa si la primera y segunda fila fueran iguales? La repetida, A11, y aquí lo mismo. ¿Ya? Primera y segunda fila igual. Y el resto puede ser diferente. Entonces tengo dos filas iguales, la primera y la segunda. ¿Y por qué cero ¿por qué cero este determinante? Bueno, porque yo, si intercambio estas filas, si las cambio de lugar, de acuerdo a la propiedad 4, cambia el signo. Pero es que si las cambio de lugar, como son iguales, queda lo mismo nomás, ¿no? Entonces, aquí queda un número, a ver, este determinante, que es igual a su negativo, y el único número en los reales que es igual a su negativo es porque es 0. Este es 0. Y ahí se demuestra eso, ¿no? Entonces, eso sirve para esta propiedad que demuestra la propiedad 0. Entonces, hagamos un ejemplo, antes de que se me acabe el tiempo con todas estas propiedades, hagamos un ejemplo. ¿Cómo uso yo este ejemplo? Para terminar la clase en una nota alta, como dicen ahí. Ejemplo 5. Hagamos un ejemplo. Calculemos el determinante de esta matriz, usando las propiedades. No me gusta esto, no me gusta. Cambiemos el X. Muy fácil. 7. ¿Cómo calculo yo este determinante? Usando las propiedades. ¿Ya? Usando las propiedades.
de acuerdo a las propiedades, no cambia el determinante si yo a la primera columna le sumo la segunda columna. Puedo hacerlo por fila o por columna, no es la única opción, que también puedo sumar la segunda fila, le sumo la primera. Pero a la primera columna le voy a sumar la segunda columna. Si yo hago eso, ¿qué va a pasar? 1 menos 1, 0. Entonces, la que estoy operando sobre la columna 1. Columna 1 más 4. 5. El resto queda igual. ¿Ok? Así que ahí algo simplifiqué. ¿Ya? Ya, pero produjo un 0 ahí. Y ahora voy a hacer la misma idea, pero es que yo quiero que aquí me aparezca un 0. Entonces, a la tercera columna la voy a operar de la siguiente manera. Le voy a sumar 2 veces la segunda columna. ¿Por qué motivo? Porque tengo un menos 1. Si lo multiplico por 2 me da negativo 2. Si lo sumo a eso me da 0. Ya, pero estoy cambiando la tercera columna. ¿Ya? Estoy cambiando la tercera columna, así que le estoy sumando 2 veces la segunda. 4 más 2 por 1, 6. 5 más 2 por este, menos 4, 1. Ya, ahora entonces, por las propiedades, estos son todos iguales a este determinante. Y ahora entonces aplico el método de Laplace. Respecto a la primera fila, no hay que ser todo, ¿ves? Y aquí, posición, un signo menos por la posición, pero ya tengo menos 1, así que me da determinante Piyufla. 4, 6, 5, 1. Cuatro por 1 es 4, 5 por 6, 30. 4 menos 30, menos 26. Tan, tan, se acabó. Ya. Un placer. Nos vemos mañana en la clase de ejercicios. ¿Ya? Chao, Chao. Tiago. Chao, profe. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, profe.